Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar la técnica de plumilla y tinta china. Acá les voy a mostrar una de las plumillas que uno puede conseguir en el mercado, algunas, hay una gran variedad. Aquí como de mayor a menor valor de lo que uno consigue, depende también, como vemos, digamos, hay una que tiene un cabo plástico, que es esta, una mayor calidad, un mayor valor. Viene mejor como el material en la que está hecha. Tenemos esta otra que pues tiene una punta muy buena, es más caligráfica, es una pluma más caligráfica, pero pues digamos que no está con mango, y esta que pues la que consigue fácilmente en cualquier papelería, un valor muy asequible. Las tres funcionan muy bien. Bueno, yo voy a trabajar con esta que por anatomía me queda mejor en la mano. Tener siempre un pañito con el que yo pueda limpiar, con el que pueda quitar la cantidad que se me haya ido excesiva de tinta, y trabajar, bueno, vamos a trabajar con tinta china. ¿Cómo se carga? Yo cargo la tinta china con el cargador que trae el tarrito, ¿no? El tarrito de tinta china trae con un cargador. Yo lo hago con esto. Hay algunos que sumergen la plumilla en el frasco, pero pues yo lo hago de esta forma para no tener excesos de tinta. La idea es trabajar, digamos, línea, ¿no? La línea yo digo que es la base del trabajo en plumilla con trama. Realmente la idea es como hacer primero unos ejercicios de ajustarse al elemento, ¿no? Al ajustarse a la pluma y a la tinta china. Ejercicios en los que podamos, digamos, tener líneas lo más rectas que podamos. Mirar qué tan fuerte tengo que darle al papel, ¿no? a la plumilla sobre el papel, para que no se me vaya a regar. Si yo lo hago muy fuerte, el depósito de tinta se va a salir y va a hacer que salga la tinta. Intentar con diferentes líneas, ¿no? Aquí estoy haciendo unas líneas curvas, onduladas, ¿cierto? Que me da diferentes valores, un poco más grueso, un poco más delgado, también de acuerdo a la presión que se haga sobre el papel. Listo, acá voy a hacer otras onduladas, pero hacia abajo, en forma vertical, un poco más pequeñas. Todo esto es la base de lo que nos va a generar la textura, de lo que nos va a generar trama, luces, sombra y la misma textura, ¿no? Estamos hablando de ropa, estamos hablando de materiales. Esto es básicamente lo que nos va a ser nuestra materia prima, con la que vamos a estar como creando luces y creando sombras. Voy a hacer acá unas ahorita más curvas, digamos que en un sentido que, pensando en cómo yo puedo de pronto envolver una superficie que sea en este sentido, ¿no? O sea, también cuando uno está trabajando con pluma, el envolver, el intentar como envolver el material o envolver la superficie de acuerdo a lo que uno quiera transmitir, pues funciona muy bien. Bueno, líneas se pueden hacer los trazos como ustedes quieran, ¿no? Uno puede trabajar línea discontinua si uno quiere, o trabajar la línea completamente continua como lo estamos haciendo arriba, pero yo digo que la línea discontinua a veces nos ayuda, ¿cierto? Por si se nos acabó la tinta, o si el trazo es muy largo y la raya no me da hasta el final, pues yo puedo trabajar con línea discontinua y me va a funcionar muy bien. ¿Listo? Entonces aquí hay como unos ejemplitos de lo que podríamos estar haciendo, unos ejercicios. Yo les recomendaría que estos ejercicios los hiciésemos al principio, antes de empezar a trabajar con nuestra pluma en forma puntual. Ya la idea es tomar confianza, seguir haciendo unos trazos. Yo diría que pues así sean unos poquitos trazos, vamos mirando cuáles son como las opciones y posibilidades que nosotros tenemos como con la pluma, con la tinta. Nos vamos adaptando, y yo creo que así pues podemos ya empezar a sacar adelante ya lo que es una ilustración. Bueno, ahorita voy a empezar a hacer más o menos lo que podría ser como la base bueno, antes de esto quiero como mostrarles digamos, una ganancia que tiene el manejo de la pluma, a diferencia de trabajar con micropuntas, que podemos tener variables en la anchura, ¿no? Valores de línea. Eso es algo buenísimo. A medida que voy apretando la pluma, voy creando valores de línea. Bueno, para ya crear como la trama, ya para cuando estoy pensando en crear trama, es cuando yo empiezo a hacer cruce de líneas, ¿cierto? La idea es empezar a hacer como un cruce de líneas de una forma ordenada. O sea, el cruce de las líneas realmente es el que me va a estar dando como las sombras y las luces de una ilustración.
¿cierto? A medida que yo la voy haciendo las líneas más largas, más cortas, o voy dejando espacios entre ellas, pues voy a ir creando como una luz y sombra. Lo importante es tener como un orden, que no quede como rayado, sino que efectivamente pues hay un orden y ese orden va a ayudar a que la ilustración sea un poco más terminada, mejor, con mejor calidad en la finalización, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo lo que sería un achurado, ¿cierto? Una trama, jugando con horizontales, verticales, y estoy enfatizando un poco más la sombra con diagonales. Y después, bueno, aquí estoy dando un poquito más de calidades de oscuridad con la misma línea, ¿no? Horizontal, vertical, diagonal. Igual podemos utilizarla, ir pisando y repisando en los momentos que necesitemos, en los espacios que necesitemos. Listo. Al igual se podría hacer esto con líneas onduladas, ¿no? Curvas, crespas, bueno, como uno quisiera. También puede uno empezar a crear como ya una trama, ¿no? Digamos que crear una parte oscura, una parte más de luz, ¿cierto? Lo puedo crear a partir de la trama con un poco ya más de textura, no tan lineal, ¿cierto? No tan plana, sino que la textura ondulada me da como otro tipo de posibilidades. Eso es lo que les decía ahorita arriba, cuando estábamos empezando a hacer las primeras líneas. La idea es cómo nos aprovechamos de las formas que podemos crear, y con ellas mismas empezar también a desarrollar texturas, y las texturas con su luz y con su sombra. Entonces eso es más o menos la idea del manejo en pluma. No es muy complicada, es una técnica realmente fácil, siempre y cuando ya empiece uno a conocer como la herramienta. Hagamos un ejemplito acá con una esfera. Miren que voy a intentar como que la línea va envolviendo o sigue como la forma de la esfera, ¿no? No es completamente plana, sino que voy a intentar como que la línea, el achurado que estoy haciendo, va a ir creando o va formando, va como envolviendo, digamos así, más bien va envolviendo la forma a medida que yo voy trabajando. Entonces la trama que yo utilizo va a ser, digamos, como envolviendo el elemento, en este caso la esfera, ¿no? Entonces esa es una buena técnica cuando ya estamos haciendo una ilustración. Pues de acuerdo, cada elemento tiene una volumetría, y si nosotros pues nos aprovechamos de lo que ya sabemos del volumen y empezamos a crear la trama sobre ese volumen, pues digamos que vamos a tener una ganancia, ¿no? Me ayuda visualmente, me ayuda a entender cómo es el elemento, ¿no? En volumen. Entonces acá sigo ahí como terminando, dando unas finalizaditas acá rápido. Ok, ahora una sombra. La sombra, como es sobre una superficie plana, ¿cierto? Entonces también para apoyar lo que estaba diciendo, voy a aplicar también aquí una base muy plana, ¿no? Voy a trabajar como con horizontales y unas diagonales, donde se va a ir como saturando un poquito más, donde queda como la sombra de la esferita, ¿no? Entonces la idea es eso, es como cogerle el gusto a hacer el cruce de líneas, ¿cierto? Lo que se llama trama, ¿cierto? O que se conoce como achurado también, y ya con eso pues vamos a conseguir algo de volumen. Bueno, ya para empezar un proyecto, pues lo primero, como todo, pues tener una base ya en lápiz, ¿cierto? Para saber dónde va a estar la línea, más o menos donde tenga uno la sombra, tener más o menos una idea. Yo comienzo, digamos, no comienzo de una vez a aplicar trama por todos lados, sino que pues hago como un esquema, ¿cierto? Muy línea suelta, no una necesidad de hacer una línea muy finalizada, ¿cierto? Es un trazo muy suelto, muy libre, perdón, muy libre, que pues nos va a dar como esa plasticidad, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay que como un principio familiarizarse, ¿no? Para uno trabajar y funcionar como muy libre con la pluma. Lo voy a hacer acá el borde, voy a estar como trabajando primero como los bordes, determinando la línea, ¿cierto? Donde voy a estar como
luego dando como la saturación de líneas. Ahorita solo es contornos. Ya en este momento uno más o menos tiene que tener idea de por dónde va a entrar la luz y por dónde va a estar la sombra, ¿no? Saber más o menos cómo es la forma. Bueno, en el ojo pues todos tenemos unas formas determinadas que nosotros mismos las conocemos, ¿cierto? Entonces saber dónde nos va a quedar como el brillo y saber qué elementos son, como en cierta forma entenderlos tridimensionalmente, ¿no? Entenderlos como tridimensional, entender la forma y el volumen, y eso nos va a ayudar a generar como digamos los primeros trazos de entender cómo va a ir quedando, cómo va a quedar al final la trama, ¿no? Acá voy a hacer bien que estoy haciendo un poco curvo. Sabemos que el párpado es un poco curvo en la parte que va hacia la ceja, ¿no? Bueno, no en todo el mundo, pero digamos que puede ser, es una posibilidad que pues del ojo que esa parte sea un poquito más abultada, y miren que la trama la estoy trabajando también de esta forma, ¿no? Un poquito abultada. Aquí solo estoy dando una idea de cómo va a ir la forma, ¿no? Cómo iría el pliegue del ojo, la piel, ¿cierto? Más o menos entender yo creo que al entender el movimiento y lo que va dentro del párpado, que es como una esfera, ¿cierto? Pues puedo entender que eso lo está envolviendo y que lo va a envolver en forma como circular, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy como envolviendo en forma un poquito más circular, pegándome más o menos a lo que es el párpado que yo había dibujado, ¿no? Simplemente estoy dando como indicaciones, prácticamente lo primero son como eso, como unas indicaciones, cómo va a ir la trama, pensando cómo va a ir la trama, cómo voy a marcar, ¿okay? Y cómo voy a entender que es que el ojo, ¿no? Okay. Hacer la primera base aquí del ojo. El ojo pues tiene un color un poco más transparente, ¿no? por el mismo cristalino. Entonces voy a hacer una trama lineal muy suavecita, simplemente como para determinar ya una tonalidad. Voy marcando dónde va a quedar el brillo. Eso lo tenía claro desde la bocetación, ¿cierto? El brillo es importantísimo en el ojo, es el que nos dicta que la persona está viva, ¿no? Entonces el ojo, si se me hubiese olvidado dejar el brillo, tocaría después con un esfero de gel blanca hacer como el brillo, porque sí es importante. ¿Listo? Entonces acá voy más o menos dando cómo es la idea, cómo es la forma. Ok, y vamos aquí como, digamos, dando lo que les decía ahorita con la esfera, ¿no? Dando como un volumen, intentando generar volumen ahorita solo con la línea. Ya ahorita empezar a hacer el achurado, a hacer la trama, ya vamos a empezar a determinar un poco más lo que es la luz y la sombra. Okay, entonces aquí simplemente estoy como marcando esto. Y acá empiezo a encontrarme unos cruces que me pueden dar un poquito de volumen. Bueno, tan solo forma. Aquí la forma, sabemos que el ojo de por sí es una esfera, ¿no? Es la esclerótica del ojo, ¿no? Es un ping-pong, digamos así. Entonces uno lo puede asumir como tal y va a tener un poquitico más de entendimiento de la forma. Esto para que lo tengan en cuenta en los elementos que ustedes vayan a ilustrar, ¿no? Tengan en cuenta también la forma, cómo es el volumen, y a partir de ese volumen pues voy a ir creando como las líneas, ¿cierto? Que me van a dar como consistencia visual realmente. Cargar un poco más y listo. Ya empiezo a saturar un poquito más las tonalidades, ya teniendo determinado, ya sabiendo cuáles son las formas, cuáles son las luces, ¿cierto? Ya tengo determinadas las áreas de luz y de sombra. Ya es empezar ahora sí a darle un poquitico más de saturación. Acá lo que decía del ojo, vamos a intentar acá, no lo voy a llenar porque pues obviamente la esclerótica es blanca, ¿no? Si lo lleno pues va a tener otra tonalidad, pero le di una forma un poquito, digamos, es curva la línea para que me ayude a enfatizar la forma precisamente del ojo, que es lo que veníamos hablando. Y aquí voy a empezar a trabajar trama, voy a empezar a mirar
donde quedan las sombras, para empezar a generar trama y empezar a entender lo que venimos trabajando también en la técnica de puntillismo, ¿no? La luz, ¿cierto? Luz y sombra, que lo que les decía en la clase anterior es lo que nos va a hacer que lo percibamos un poco más real, ¿no? Que sea un poquito más real la ilustración que estamos haciendo, ¿no? Miren que son trazos muy suaves, no estoy apretando durísimo la pluma, ¿cierto? Responde muy bien, ¿no? La pluma responde muy bien a la dureza, a la fuerza, ¿cierto? Entonces depende, ¿no? El espacio en el que yo, o el espacio que yo vaya a ilustrar, pues le voy a dar un poquitico más de fuerza a la pluma, o simplemente apenas que roce el papel, ¿no? Apenas que lo toque, ya con eso empieza a dejar su marca de tinta. Aquí voy a marcar más o menos ya en forma como esférica, como lo que hacíamos con la esfera ahorita, pero acá sobre el ojo, y obviamente darle un poco más de densidad, ¿no? Tenemos un poco de sombras, digamos que al costado opuesto donde está el brillo, pues esa parte del iris va a estar un poquitico más cargada, ¿no? de sombra, digamos. Entendiendo que es como el cristalino, ¿no? Es un poco transparente, entonces hay que entender esa parte de luz y sombra muy bien, y digamos que de los materiales también, ¿no? De los elementos que yo estoy ilustrando. Con eso ya también uno se da como una idea. Ok, acá continúo. Lo mismo, básicamente ya es aplicación, es repetir, es entender, y ya aquí de aquí en adelante es mirar dónde necesitamos un poquito más de fuerza en la trama, un poco más de sombra. A medida que yo voy aplicando partes que van a ser mucho más oscuras, pues casi que la misma ilustración me exige, me pide que también tengo que crearle contraste en las demás partes, ¿no? Porque si no, entonces sentiría como no finalizada la ilustración. Siempre tener mucho cuidado, ¿no? Donde voy colocando la mano, porque pues de pronto está húmeda la tinta, ¿cierto? Si yo tuviese ya un dibujo más amplio, más grande, pues de pronto tener como un papelito de protección, que, bueno, igual tener claro siempre dónde fueron mis últimos trazos, para yo no ir a manchar, ¿no? A que me pegue con un dedo, que me pegue con una mano, y pues yo empecé a desplazar la tinta que yo ya he aplicado, ¿no? Igual seca pronto, realmente, como la línea es muy delgadita, la huella que deja de tinta es muy delgadita, pues seca rápido, pero vale la pena tenerlo en cuenta. La parte de la sombra del párpado, entonces, para que no nos quede completamente blanca y no genere precisamente el volumen, ¿no? Un poquito más de sombra. Ahí va cogiendo volumen, ¿no? Ahí va tomando volumen, y quiero que vean que la trama se siente ordenada, ¿no? Se siente como juiciosa en cierta forma. Yo digamos que pues es de paciencia el entender la línea, pero pues un poco más ágil que lo que era el puntillismo, ¿no? Esta es una técnica bastante rápida, realmente se utiliza mucho para bocetación. En la bocetación como tal se utiliza bastante esta técnica de tramado de achurado. La importancia de cargar, darle, digamos, la suficiente, la tinta justa, ¿no? a la pluma. Seguramente si uno le aplica un poco más, o mete la punta como tal, puede que de pronto se me escurra una gota por el frente, es cierto, que me quede muy llena la parte de atrás, y se empieza a escurrir, ¿no? Y hay muchas
ilustradores que trabajan con plumas también, que pues eso terminan con los dedos todos untados de tinta, porque pues untan muchísimo la pluma, ¿cierto? No, yo digo que es una técnica limpia, realmente es una técnica muy limpia, uno no termina lleno de cosas, lleno de pigmento, ¿no? Ya, la idea es como continuar. Aquí ya lo que les decía, como les decía ahorita, es empezar a enfatizar, generar contraste visual, luz, sombra, y yo creo que ya ahí está todo dicho. Entonces, nada, aquí seguiré trabajando, digamos hasta donde ya se entienda la forma, ¿cierto? Uno podría saturarlo mucho más, uno puede ver ilustradores que pues dejan mucho más saturado. Ahorita pues voy a intentar saturarlo un poco más, como para darle un poquito más de volumen, y ya les muestro cómo va quedando. Se dieron cuenta, ahí en el párpado estuve trabajando como curva, ¿no? Como el pliegue curvo del mismo párpado. Bueno, ya entrando en detallitos, ya casi finales, determinando forma. Esta técnica sí nos deja entrar full al detalle, ¿no? A diferencia de la puntillismo, esto sí podemos generar detalle a lo que queramos, ¿no? Al detalle fino podemos llegar. Digamos que es una técnica en la que también se puede hacer un sketch muy rápido. Con esta técnica también se puede hacer un sketch muy rápido, pero también podemos llegar a un proyecto que no sea necesariamente un sketch, sino una obra completamente terminada en tinta, ¿no? Entonces pues da como las dos posibilidades y me permite, lo que les decía, llegar a un muy buen detalle, ¿no? El achurado, la trama como tal, ¿no? Un poquito más de saturación por acá, un poquito más que me genere un poquito más de profundidad, ¿no? Para que me separe un poco el pliegue del párpado. Okay. Bueno, de ahí para allá seguiría ilustración, ¿no? Acá pues vamos a dejar solo el ojito, no podría extenderse, ahí para allá empieza como a extenderse uno. Para darle un poquito más de, ya empezar a trabajar ahorita la ceja, que simplemente pues le dimos una sombra, ¿no? Le dimos como una sombra a la ceja. Entonces ahorita ya le vamos a empezar un poquitico más de volumen y de textura, ¿no? Ahorita termino aquí primero esta parte, le genera como el volumen, y ahora sí a cubrir primero, voy a intentar cubrir primero toda el área para que me dé como esa oscuridad, ¿no? La oscuridad de lo que es la ceja, ¿no? Miren que no empecé de una vez a aplicar, digamos, a lo rápido, digamos, trazos de pelo, ¿no? Sino que la ceja tiene cierto orden, ¿no? Cierta
forma estructurada, ¿no? Y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita, simplemente la estoy como marcando, la estoy marcando muy bien, y ya después ahí sí voy a empezar a aplicarle un poquitico de textura que nos dicte un poquitico de cómo es la textura del pelo. Acá voy a empezar a aplicar algo, un poquito de textura. Lo que les decía, lo hago es como por dar una tonalidad, ¿no? Que estoy creando una tonalidad, y aquí ya voy a empezar ahora sí a pensar un poco en lo que sería como la textura del pelo, ¿no? Y puedo salirme un poquitico, no hay lío, pelitos que salen por ahí. Algo tener en cuenta es que lo que yo les digo, les recomiendo, desde principio, si ustedes quieren, con un lápiz marquen dónde van a quedar sus luces y sus sombras, ¿no? Un área, ¿no? Que de pronto no toda así tramada, pero sí de pronto un área para que ustedes entiendan o tengan claridad, ¿cierto? De dónde van a quedar como sus zonas de luz y de sombra, porque si no, entonces uno empieza a aplicar, mientras uno le coge el tiro, ¿no? La técnica, uno empieza como a aplicar por todo lado, sombra, 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 y cuando se da cuenta pues no tiene espacios de la luz, y pues la luz realmente hace falta para crear el volumen, ¿no? Sabemos que la luz y la sombra nos generan volumen. Miren que aquí ya la ceja empieza a tener un poquito ya más de textura, que estoy esperando que suceda ahí con un poquito más de pelo, ¿no? Pero tiene un orden, ¿no? Que tiene un orden, ¿no? Completamente botada ahí. Bueno, ya casi, yo creo que ya está como casi terminando, ya casi vamos terminando, digamos como la muestra, ¿no? Esta es una muestra ahí para entender cómo es la técnica, ¿no? Igual lo que les digo, uno puede llegar a saturar un poco más todavía, pero yo creo que ahí ya está como finalizada por ahora, ya con eso entendemos, y por tiempo, ¿no? Entonces voy a dejar, limpiamos nuestra pluma, importante siempre limpiarla, ¿no? Que no se me vaya a quedar ahí el pigmento, ¿cierto? Después con un poquito de agua, ahorita me tocó seco, pero ahorita con un poquito de agua lo voy a acabar de limpiar. Pues son nuestros materiales, ¿no? Que la punta no se haya doblado, no se haya maltratado, ¿cierto? Y guardarla después, si quieren, con una tapita plástica o con un pedacito de pitillo, alguna cosa que la proteja. Bueno, así quedó, digamos, la técnica pluma, ¿cierto? Con tinta china achurado. Gracias.